Último bloque aquí en Contexto, y esta vez para hablar de esto, de lo que hablan todos. Hablan los chicos en el colegio, hablan los docentes que se enfrentan de pronto en algo que no la veían venir. Hablamos en el trabajo, la inteligencia artificial, un concepto enorme. Y ya saludamos, y como no podía ser de otra forma, para hablar con un experto en tecnología, vía Zoom, a Samir Estefan. ¿Cómo te va, Samir? Gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Samir, veíamos un video tuyo. Es impresionante y estremecedor, que es cuando subías a un automóvil, todo conducido vía satélite, con las tecnologías. Pero antes de empezar a hablar, antes que respondas esa pregunta, compartamos con la audiencia, si te parece, el video del que acabo de referir. A ver. ¿Se acuerdan el otro día que les mostré los carritos que se manejan solos en San Francisco, los de Waymo o los de Cruise? Hoy vamos a montar en uno de los de Cruise para que vean cómo funciona. Hi, Goji. A few things to remember during your ride. Please keep your seatbelt buckled. Always keep your hands and arms inside. For cruise support, press the square button on the ceiling above you. To end your ride early, press the larger round button on the ceiling and move forward. Enjoy your ride. Bueno, y vamos cada carro tiene un nombre. Este carro se llama Goji. Y digamos que el sistema funciona como cualquier ride sharing system que uno puede haber usado. La única diferencia es que aquí, pues como pueden ver en el video, no hay ningún conductor. Estamos montados en el carro y no hay ningún conductor. Miren cómo gira, cómo mira los vehículos, cómo mapea la calle y cómo se maneja solo. Y es una experiencia un poco extraña el ir uno sentado atrás y ni siquiera tener un conductor adelante, ¿no? We've arrived. Check for bikes and cars as you exit on the sidewalk side. Thanks for riding with Cruise. Tú ves que compartís a través de redes sociales. Y veíamos ya esta misma tecnología con el Street View de Google hace cierto tiempo, pero es otra cosa cuando es uno el que aborda uno de estos automóviles sin un conductor humano, ¿no, Samir? Totalmente, totalmente. Es una experiencia muy diferente, es una experiencia que lo pone uno a pensar en realidad por qué no hay más de este tipo de vehículos, ¿no? Se siente uno primero muy seguro, pues claramente hay como un sentimiento extraño de no sé si en el primer pare va a parar, no sé cómo va a dar la vuelta, no sé qué pasa cuando se encuentra con otro vehículo, pero la verdad se siente uno muy seguro y cuando uno mira las estadísticas, estos vehículos son mucho más seguros que los humanos conduciendo. Ahora, Samir, sin embargo, también hay otro lado. Así mencionábamos incluso en un bloque anterior
todo el susto o la incertidumbre que se apoderó de la humanidad cuando aparecía la máquina de vapor y decían que iba a causar, o la revolución industrial, que iba a causar que la gente quedara sin empleo. Y ahora esto también pone en peligro, efectivamente, el empleo para los seres humanos. Usas un gran ejemplo, porque ahora pudiendo ver en retrospectiva lo que pasó derivado de la primera revolución industrial, del cambio de la fuerza de los animales por las máquinas a vapor, nos hemos dado cuenta que si bien hubo unos trabajos que se desplazaron, la verdad es que la cantidad de trabajos que se desarrollaron derivado de una implementación de una tecnología como esa fue mucho más grande, ¿sí? Entonces, más que eliminar trabajos, lo que hicimos fue ver un desplazamiento, pero una generación de trabajos mucho mayor que compensó con creces esos trabajos que se eliminaron. Hoy en día yo creo que estamos viendo lo mismo, pero además también estamos viendo lo mismo en dos sentidos. Primero, en este miedo de ¿será que la inteligencia artificial nos va a reemplazar y nos va a dejar sin trabajos? Hasta el punto en el que en San Francisco ya hemos visto grupos de personas atacando estos vehículos, así como los luditas atacaban en su momento las primeras máquinas, digamos, que reemplazaban a los tejedores. Pero por otro lado también hemos visto una gran cantidad de nuevos trabajos que se están generando, de nuevas oportunidades y de compañías que han implementado robots que han crecido exponencialmente, que hoy tienen muchísimos más empleados que antes gracias a la productividad de esa inteligencia artificial y de esos robots que han incorporado en sus operaciones. Claro que en todo eso, en toda esa evolución, Samir, hay una clave, es la capacitación específica. Yo hoy no sé qué decirle a mis chicos si me dicen que van a seguir, que van a estudiar en la universidad, qué especialización o a qué deben dedicarse. Si viene esto y de pronto esté hecha por tierra el mercado laboral por el que hayan optado. Yo creo que ese es un mensaje muy importante y es, yo creo que hay tres grandes actores en este proceso de cómo entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía basado en estos cambios tecnológicos y de cómo prepararnos. El primero, un rol importante de las empresas, de los empresarios, de tratar de entender cómo tienen que hacer un reentrenamiento de su fuerza laboral para que esa fuerza laboral pueda seguir siendo productiva bajo un nuevo modelo económico de sus negocios. El segundo, los gobiernos, por ejemplo, como el de Canadá, están haciendo un trabajo impresionante de empezar a buscar esos trabajos que saben que se van a terminar derivado de la implementación de tecnologías de la cuarta revolución industrial y ayudando a esa gente a moverse a sectores nuevos. Y el tercero, y tal vez el más importante, el de nosotros como personas, el de nosotros como padres, el de nosotros como estudiantes, que tenemos que estar un poco informados de lo que está pasando y tratar de entender hacia dónde va el mundo. Yo no creo que vayamos a ver muchos empleos que desaparecen. Lo que sí creo es que vamos a ver un cambio en los empleos. El periodista va a tener un trabajo diferente, el contador va a tener un trabajo diferente, el artista va a tener un trabajo diferente, etcétera, etcétera. Al cerrar este video, me mencionabas una vez ya cuando descendés del vehículo, algo que nos invita, porque lo primero que uno dice, es el conductor del taxi el que se verá afectado. Pero ocurre que esta tecnología te da un montón de opciones, como alguna vez a algún visionario se le ocurrió que el teléfono celular podría servir para algo mucho más. Hoy día es para lo que menos usamos casi para hablar, para utilizarlo en una comunicación oral o verbal, ¿no? Resumimos lo que decís en la última parte, por favor. Sí, yo creo que ahí lo que uno ve es la posibilidad de cómo puede cambiar esto, el modelo del automóvil, el modelo de la ciudad y el modelo de pasar de poseer un vehículo a tener acceso a un servicio. Y esto ya lo hemos hecho varias veces. Si piensas, por ejemplo, en la música, tú y yo seguramente alcanzamos a comprar discos, cassettes, CDs que eran nuestros y hoy en día seguramente no tenemos ninguno de ellos porque tenemos más bien una suscripción que nos da acceso a toda la música que necesitamos. ¿Qué pasa cuando en un modelo como este pasa lo mismo con el vehículo y ya no tenemos que comprar nuestro propio vehículo, sino que tenemos una suscripción que nos atiende a través de vehículos autónomos que nos pueden recoger y llevar a todas partes? Pero no solo qué pasa de cara a nosotros, sino qué pasa con un modelo, por ejemplo, en la industria de seguros, qué pasa con un modelo, por ejemplo, de ciudad, en donde no vamos a necesitar todos los parqueaderos que hoy se tienen en las diferentes grandes ciudades del mundo, porque estos vehículos ya no van a ser tantos y no van a estar parqueados cerca de, no sé, 70-80% del día.
Ahora, esos cambios que mencionás vienen de golpe y se instalan sin que uno se dé cuenta casi o se da paulatinamente. En gran medida supongo que depende también del capital. Depende del capital, depende un poco de la sociedad, pero hace muchos años vi una caricatura de Calvin y Hobbes en el que uno le decía al otro, ¿te has dado cuenta que nada cambia hasta que todo cambió? Y yo creo que el ejemplo que ponías ahorita del celular es tal vez el ejemplo con el cual más nos podemos identificar. Si hoy miramos para atrás, es difícil acordarnos de cómo era nuestra vida antes de estar conectados todo el día y entender todo lo que el celular cambió en nuestras vidas. Y muchos de nosotros no vimos venir este cambio paulatinamente, sino que de pronto de la noche a la mañana nos volteamos y dijimos, oiga, el mundo cómo ha cambiado gracias a los celulares. Muchas de las implementaciones de tecnologías emergentes que estamos viendo nos van a tomar así por sorpresa y no porque no estén, esas tecnologías ya están. Lo que pasa es que el día a día creo que como que no nos permiten darnos cuenta de lo que está pasando hasta que un día nos volteamos y decimos, oiga, sin el celular no puedo vivir, oiga, sin el internet no puedo vivir, y seguramente lo vamos a vivir en algunos años cuando digamos, oiga, ¿usted se acuerda cuando uno tenía un carro que uno tenía que manejar? Así como hace 100 años la gente se negaba a pensar que un carruaje podía ser propulsado por algo diferente a un caballo. El que teme la tecnología o estos avances que tenemos hoy día puede sentirse seguro y decir, mi país es del tercer mundo, mi país está en vías de desarrollo y esto va a tardar un montón de tiempo todavía para llegar, es decir, lo veremos primero en los países desarrollados en forma masiva. Sí, clarísimo, clarísimo. Yo creo que en los países desarrollados vamos a ver implementaciones mucho más rápidas, como lo hemos visto, los celulares, el internet, el internet de las cosas, robótica avanzada, lo estamos viendo mucho más en países avanzados. Sin embargo, es muy interesante porque esta frase que tú dices la veo yo con mis clientes a lo largo de América Latina, en donde siempre decimos, no, eso aquí todavía no va a llegar, eso se demora, pero vemos ejemplos súper interesantes de compañías locales en todos los países de la región, en donde ya estamos viendo implementación de tecnologías asociadas a inteligencia artificial, a robótica avanzada, a impresión en 3D, al Internet de las cosas. Cosas que a veces de nuevo decimos, eso no está pasando acá, pero cuando nos volteamos ya hay alguien en nuestro país haciéndolo y haciéndolo muy, muy bien. Lo mismo trasladado a las vocaciones que puedan tener los jóvenes, principalmente para la formación, para el estudio, para la capacitación. ¿Cuáles crees vos que podrían ser las áreas en las que uno podría efectivamente apostar al futuro con más confianza y que esté más conciliada con estas nuevas tecnologías? Yo creo que la más importante es entender que el modelo que tenemos de estudiar 4 años después de salir del colegio y con eso sobrevivir el resto de nuestras vidas no existe ya, ¿sí? Lo más importante es entender que tenemos que estar entrenándonos y reentrenando. Tal vez la cualidad más importante que vamos a encontrar entre nuestros jóvenes es la capacidad de desaprender para poder volver a aprender, porque lo que hoy hacen seguramente cambiará 2 o 3 veces a lo largo de su vida. Entonces esa es la primera, la capacidad de entender que ya no son estudio 4 años y después vivo de eso el resto de mi vida, sino que voy a tener que seguir reentrenándome y que para eso seguramente el modelo actual de una universidad a la que asisto 4 o 5 años no va a hacer mucho sentido, sino que va a haber otros modelos de aprender. En América Latina tenemos grandes ejemplos de entidades que enseñan de manera virtual y que están generando unos cambios importantes en nuestra masa laboral y sobre todo en aquellos que quieren estar aprendiendo. El segundo es, independiente de lo que uno estudie, creo que uno tiene que tener en cuenta cómo la tecnología puede afectar esa vocación que uno tiene y tratar de incorporarla. Y aquí viene un reto grandísimo para los profesores. Uno no aprende o uno no enseña tecnología en el colegio en una materia. Uno debe enseñar tecnología dentro de todas las materias. El profesor de geografía, el profesor de ciencias, el profesor de matemáticas, el profesor de lo que sea,
debe incorporar la tecnología para enseñarle a los jóvenes a utilizarlas. Y claramente estamos viendo que carreras afines, por ejemplo, a la ingeniería están tomando muchísima fuerza, pero por otro lado también estamos viendo carreras súper interesantes asociadas a la ética, a la filosofía, al derecho, que van a ser fundamentales para que podamos construir un marco ético y de leyes que logren regular la inteligencia artificial, por ejemplo. Interesantísimo. Samir, muchas gracias por compartir esa visión y esos análisis con nosotros. Gracias a ustedes, Juan, por la invitación. Un abrazo en la distancia. Samir Estefan, experto en tecnología, aquí hablando con nosotros, una partecita apenas de lo que es inteligencia artificial. Y de esta manera cerramos la edición de hoy de En Contexto. Gracias por acompañarnos y nuevamente el saludo y el acompañamiento a nuestro apreciado Fito Cabral. Que tengan muy buenas noches.